Estoy en el barrio más costoso de todo Latinoamérica. ¡Oh! Es caro, es caro. Torrío. No. Oigan, es demasiado loco caminar por estas bóvedas gigantes y estos mausoleos enormes. Y estoy un poco nerviosa porque hoy... Buenas gente, adivinen dónde estoy. Estoy en el barrio más costoso de todo Latinoamérica. Claramente nuestro plan no es dormir acá en este barrio, en un apartamento, sino allá. Allá está la camioneta al lado de todos los camiones, pero la verdad es que nunca pensé que fuéramos a dormir en el barrio más costoso de Latinoamérica. Señores, estamos en Puerto Madero. Eso que ven ustedes allá atrás es Puerto Madero. Esto también es Puerto Madero. Y según un estudio de un portal de búsquedas de inmuebles, de hecho varios portales de búsqueda de inmuebles, Puerto Madero es el barrio más costoso de América Latina. El metro cuadrado acá vale $5.485. El metro cuadrado. Dios mío, yo creo que ni siquiera me alcanzaría para hacer un metro cuadrado. Uno. Y eso que estamos bien acostumbrados a dormir en nuestra casita rodante que tiene 5 metros cuadrados. Pero no, señores, no nos alcanzaría, la verdad, para vivir acá. Así que vamos a darle por lo menos la vuelta a este barrio a ver por qué es el barrio más caro de Latinoamérica, qué es lo que tiene. Acá mientras vamos caminando les voy contando qué otros barrios hacen parte de la lista y del ranking de los barrios más caros de Latinoamérica. De puesto número 2 está Del Valle, Monterrey, en México. De puesto número 3 está Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil. Puesto número 4 está Vitacura, en Santiago de Chile. Y creo que el puesto número 5, algún barrio en Uruguay. La verdad, no vi ningún barrio en Colombia que estuviera dentro del ranking. Una de las cosas que hace tan exclusivo a Puerto Madero es que los edificios tienen vista al Río de la Plata y a una reserva que es la Reserva Costanera Sur. Oigan, qué tristeza porque hoy son elecciones en Argentina y por ese motivo la costanera está, pues la reserva está cerrada. Desde aquí se puede ver un poquito la costanera, lo que es la costanera y lo que es la reserva. Todo esto es un lago. Qué increíble, ¿no? Mira cómo salen los paticos, la cabecita de los paticos y se vuelven y se hunden. ¡Qué belleza, gente! A ti te gustaría estar ahí adentro, ¿cierto? Hueles mucho animal y mucha vida silvestre de esa reserva. ¿Cierto, Río? No. Abajo, agárralo, mi amor, agárralo. Dios mío, abajo. Dios mío, oigan, Río es el perro más cazador del mundo y claramente entendemos perfectamente por qué los perros no pueden entrar a la reserva. Mi amor, ¿tú te imaginas la vista que debe tener el último piso de allá? De allá. Eso debe ser un penthouse o quién sabe qué es. Tiene helipuerto también, pareciera como si tuviera un helipuerto. Estamos aquí en la zona como residencial, hay varios edificios atrás nuestro. ¿Cómo es que se llaman los árboles morados, mi amor? Jacarandá. Buenos Aires en primavera se llena de esos arbolitos morados, de esas flores moradas espectaculares. Y lástima de verdad no poder entrar a la costanera porque ¿quién está ahí adentro, mi amor? Viale. ¿Qué? Viale, Luis Viale. Luis Viale. ¿Y quién es que es Luis Viale? Un comerciante italiano que fundó el hospital
italiano de Buenos Aires y como que hizo una participación muy heroica en un naufragio en el que perdió la vida, que fue el naufragio del vapor América en 1840 y algo. ¡Wow! Parece ¡Uy, Ricky! Parece que lo hubiera acabado de leer, Sí, efectivamente lo acabamos de buscar en Google porque no Para teníamos ustedes, ni solo idea para quién ustedes. era Luis Viales, solo para ustedes. Ya estamos en una zona un poquito más comercial. Atrás mío está la torre YPF de la YPF, que es como una de las petroleras y las estaciones de servicio más conocidas aquí en Argentina. Hacia allá está el Hilton, que ahora se los muestro. Lo que me pareció muy curioso es que haya un monumento al taxista y que sea tan gigante en medio de Puerto Madero. En serio que sí, si aquí cualquier taxista está viendo esto, felicitaciones. Tienes un monumento en el barrio más costoso de toda Latinoamérica. Estamos caminando ahora hacia como la zona de los puertos. Puerto Madero está así como Costanera Sur, la reserva y los puertos también hacen parte de este increíble barrio. Ay, mira todas esas jacarandas. Eso. Jacarandas. ¿Lo dije bien? Jaracandas. Jaracandas. No, jacaranda. Jacarandas. O jacarandás. O jacarandás. Dios mío, es difícil decir el nombre de ese árbol tan espectacular. Nos cruzamos con, creo que esto es una agencia inmobiliaria, ¿cierto, Ricky? En este momento está cerrada, pero aquí hay algunos precios que nos pueden dar una idea de cuánto cuesta vivir en Puerto Madero. Vean, por ejemplo, Puerto Madero, edificio DOC, que son esos edificios que están allá al frente, que tienen una historia muy bacana que les voy a contar más tarde. Vale $410.000. 100 metros cuadrados. ¡Ah! Es caro, es caro. 160 metros cuadrados, 3 ambientes, $729.000. ¿Cuál quieres, mi amor? Dime solo cuál quieres y lo compramos inmediatamente. Mi amor, ¿hace cuánto se construyó este puerto del Puerto Madero? No, yo no sé. ¿No Yo sé que sabes? fue en 1800 algo. 1800 y pico, 1800 lo vamos a dejar algo. acá, pero el dato curioso que vamos Entonces a contar... la historia es la siguiente. Un comerciante local de la zona hizo 3 propuestas para construir un puerto para Buenos Aires, porque aquí era muy difícil entrar mercancía, porque el río de la Plata tiene muy poca profundidad y hay muchos barcos que a la historia encallaron, y el río de la Plata tiene fama por ser el infierno de los navegantes. Entonces este señor dijo, no, hay que hacer un puerto para Buenos Aires. La tercera vez que propuso, el presidente Roca accedió y construyeron esto. Se demoraron más de 10 años construyéndolo y 10 años después ya era obsoleto, porque el tamaño de los buques ya era mucho más grande y no cabían acá. Entonces todo esto empezó a perder valor y a perder valor. Se usó después como algo más local, pero dejó de funcionar absolutamente y se desvalorizó absolutamente. Entonces unos años después vino un arquitecto que es muy famoso a nivel mundial, yo creo que es el arquitecto más famoso del mundo, que es el francés Le Corbusier, y él dijo que aquí deberían hacer toda una plataforma para construir rascacielos de oficina. Y eso años después, cuando estaban viendo cómo reactivar esto, eso fue ya en 1990, yo creo 95, no sé, ya en una crisis de Argentina, la crisis del 90, decidieron reactivar el barrio construyendo todo esto, lo volvieron restaurantes y empezaron a construir edificios de oficinas, y se vinieron aquí las multinacionales más grandes. Imagínate, y ahora es el metro cuadrado más caro de Latinoamérica. Y o sea, es un barrio que es relativamente nuevo, por así decirlo. Claro, el nuevo proyecto Madero es como desde el 95, tendrá 20 o 30 años. Vea pues, aprendiendo con Ricky Lin. ¡Wow! Gracias. Todos los datos que haya hecho mal, por favor, los corrigen ahí abajo en los comentarios.
24.000. Bueno, ya sí encontramos el restaurante costoso. Vean por favor los precios. Por ejemplo, lo más caro que vi, 39.000, pulpo la gallega. ¿Y dónde viste un? No, la langosta. La langosta, 45.900, o sea, $46 más o menos. Y un baby beef, $27. Eso sí es caro, mi amor. Es caro, es costoso, sí señores. Todo este lugar de acá, todo este lugar tiene una historia muy interesante. Todos estos edificios de ladrillos justo al lado del puerto y son de los pocos monoambientes que quedan en Puerto Madero. Mi amor, la historia, historiador Ricky. Y todo esto en realidad eran los silos y los lugares donde se almacenaba todo lo que llegaba en los puertos y de ahí ya se distribuía hacia la ciudad. Incluso por eso está San Telmo tan cerca con su mercado, porque de ahí se distribuía hacia el resto de Buenos Aires y no sé, imagino que del país. Del país. San Telmo lo mostramos en el video anterior. Sí. Llegamos al carro después del viaje y oigan, esto definitivamente es Argentina. Siempre que llegamos recibimos mensajes de la gente y por aquí un sticker uniendo rutas. ¡Qué belleza! Gracias Argentina por ser tan hermosos. Hoy nos despertamos felices porque vamos a hacer uno de los planes que más teníamos ganas de hacer aquí en Buenos Aires. Nos vinimos para un barrio que se llama La Recoleta y donde lo más importante que tiene este barrio es... ¿Qué es, mi amor? El cementerio. El cementerio de La Recoleta. Vamos a ir a hacer un free walking tour gratuito caminando dentro del cementerio. Ayer, 17 de noviembre, este cementerio, el cementerio de La Recoleta, cumplió 201 años. Fue inaugurado en 1822, el 17 de noviembre, pero se empezó a poner como mucho más de moda en 1870, cuando mucha gente de la alta sociedad vinieron a dar a este barrio, a La Recoleta. Entonces grandes ilustres empezaron a ser enterrados en el cementerio de La Recoleta, grandes actores, cantantes, todos los presidentes de Argentina están aquí enterrados. Hay muchos mausoleos increíbles acá, hechos por artistas de todas partes del mundo. Incluso 90 mausoleos han sido declarados Monumento Histórico Nacional e incluso como tal el cementerio es declarado Museo Histórico Nacional. Oigan, hay gente de todas partes del mundo. 3.800 pesos la entrada para extranjeros. Si tú vienes como argentino y dices quiero entrar al cementerio, no te cobran nada. Pero si vienes en tour, creo que sí. Ya con boletas en mano hemos encontrado nuestros guías. Hay una que lo hace en inglés y otro que lo hace en español. Acabamos de entrar ya al cementerio. Nuestro guía Matías se presentó y se siente una energía extraña. Como que apenas entras. Uno, hay demasiada gente. Y dos, hay demasiadas bóvedas, mausoleos. Qué locura. Pero sí, hay gente sí ya. Vean. Y es que es como que yo creo que uno de los top 5 atractivos, no solo de Buenos Aires, sino de Argentina. ¡Wow! Oigan, es demasiado loco caminar por estas bóvedas gigantes y estos mausoleos enormes. De verdad que yo nunca me lo imaginaba. El cementerio de La Recoleta está entre los 3 cementerios más visitados del mundo. Y este cementerio, como les dije, se inauguró en 1820. Antes de eso, ¿dónde se enterraban los muertos? En Buenos Aires se enterraban en las mismas iglesias. De 1820 a 1880, esto era un cementerio común y corriente, se enterraba gente común,
Sin embargo, en 1880, un tal señor Torquato empezó a convertir este increíble cementerio en un museo a cielo abierto y en lo que es hoy en día el cementerio de la Recoleta. De 1880 a 1915 fue una época en donde Argentina le fue demasiado bien económicamente y donde fue potencia mundial, así que se empezó a enterrar a toda la gente de la aristocracia en Buenos Aires. Matías nos sigue dando datos curiosos bastante particulares. ¿Sabían ustedes que la palabra ataúd es para el elemento de madera pero vacío, que ya cuando ese ataúd tiene a un muerto adentro se llama... ¿Cómo es que se llama? ¿El ataúd con la persona adentro es? Féretro. ¿Féretro? ¡Wow! ¿Ah? ¿El conjunto qué? ¿El conjunto qué? Mortuario. Mortuario. Vean, aprendemos cosas. Oigan, vean que este cementerio es enorme y todas estas son las manzanas. Nosotros en este momento estamos en la 21, pero vean lo gigantesco que es. Y otra cosa también muy curiosa de esto es que uno pensaría que estas bóvedas tienen este ataúd aquí adentro, ¿sí lo ven? Y uno pensaría, bueno, hay una sola persona ahí enterrada y no. Todas estas bóvedas tienen entre 7 y 8 metros para abajo en donde está enterrada toda la familia. Esta bóveda, por ejemplo, que es la segunda más grande de todo el cementerio de la Recoleta, que es de la familia Dorrego Ortiz. Acá hay una capilla como tal, ¿cierto? Y para abajo es donde está enterrada toda la familia. Mi amor, ¿sabías tú un dato curiosísimo? Aquí en el cementerio de la Recoleta está el mármol más caro del mundo. ¿Cómo es que se llama? Carrara. Carrara. El mármol Carrara. Traído de... Carrara es una región de Italia. Traído de Italia. Esto es como una ciudadela de muertos y les volaría la cabeza pensar cuánto cuesta la concesión aquí en el cementerio de la Recoleta. ¿Qué es la concesión? Es un dinero que se paga por única vez para poder tener derecho y acceso a los metros cuadrados y a una bóveda y a una ubicación aquí dentro del cementerio. Está entre 6.000 y 3 millones de dólares, señores. Y aparte de eso, tú tienes que poder mantener como tal ese lugar y mantenerlo, ¿vale? Como si estuvieras pagando un apartamento en Recoleta. ¿Qué es Recoleta? Como ya les dije, un barrio de clase alta aquí en Buenos Aires. Juepucha, hay que tener dinero, hay que tener dinero. Vean, hay muchas historias y yo me podría quedar contándoles historias por montones de todas las bóvedas de este cementerio, pero hay una en particular que a mí me llamó mucho la atención, aparte de la de Evita Perón, que ya llegaremos a ella, y es esta de Juan Aleno. De verdad que impresionante. El hermano de Juan trabajó como sepultor aquí durante muchísimos años y el sueño más grande de David, hermano de Juan, era ser enterrado en el cementerio de la Recoleta al lado de grandes personajes icónicos de la historia de Argentina. Pues resulta que Juan ahorró durante 29 años para poder conseguir la concesión, el pedacito aquí en el cementerio, y luego de ahorrar todo ese dinero le faltaba ¿qué? Pues la escultura.
No, pues resulta que Juan, el hermano, se ganó la lotería y con el pedacito que le dio a David, David se fue hasta Italia, consiguió el escultor más top del mundo en Italia y ese escultor le hizo como tal la bóveda. ¿Qué le faltaba entonces a David? Pues morirse para poder cumplir su sueño. Adivinen qué, señores, David se pega un tiro para poder cumplir su sueño de estar enterrado al lado de los íconos de la historia argentina en el cementerio de la Recoleta. Hágame el favor esa historia. Hay fila para hacerle videos a la bóveda en donde está Evita Perón. Mi amor, ¿te impresionó la bóveda de Evita? Sí, pues muy normal. Muy normal, ¿cierto? Muy normal. Yo me imaginaba que era como la cosa así gigante. Mi amor, cortas palabras. ¿Quién fue Evita Perón? Para los que no son argentinos. Evita Perón fue la esposa de Juan Domingo Perón, presidente que marcó la historia y toda una corriente política aquí, que es el peronismo. Y ella murió en una de las presidencias de él la mandó a embalsamar y duró como 15 años embalsamada, se robaron el cuerpo, no lo querían devolver. Bueno, eso hubo un montón de cosas, pasaron un montón de cosas con ese cuerpo y bueno, se volvió una imagen de la gente, no sé, de la Argentina. De la Argentina como tal. Y del peronismo. Y hoy en día, en esta tumba que están viendo, en esta bóveda que están viendo, se dice que Evita está 3 pisos metálicos bajo tierra con la misma seguridad que tiene el Banco de la República de Argentina. Se dice, quién sabe si es verdad. Por el miedo a la profanación que había en esa época, porque el cuerpo se lo robaron, se lo querían robar, no lo querían devolver al peronismo, era un símbolo de poder del de poder, exacto. Qué locura, ¿no? No, o sea, la gente, de verdad que demasiado loco. Mi amor, ¿te gustó? Con esto terminamos este recorrido de 2 horas por un cementerio. Sí, de verdad. O sea, podría uno quedarse aquí por siempre y para siempre, oyendo historias. Qué cosa tan interesante. Pausa, gente, vamos con nuestro momento Bridgestone y ya regresamos con el video original. Muchos de ustedes saben que Bridgestone nos ha acompañado durante todo este viaje por Sudamérica. Sin esas increíbles llantas no hubiéramos podido llegar a lugares inimaginables. Así que en este momento Bridgestone vamos a jugar mitos y verdades sobre los neumáticos. Empecemos. 1. Inflar los neumáticos al máximo es lo mejor. Esto es falso. Un neumático con más o menos aire del requerido puede ocasionar accidentes, por lo que cada uno cuenta con un indicador que te dice cuál es la presión correcta a la cual debe inflarse. 2. Se deben rotar las llantas periódicamente. Esto es cierto. El desgaste de los carros depende del tipo de tracción del vehículo y del eje en el que se encuentren ubicados. Entonces, para que ese desgaste sea parejo, se recomienda rotar las llantas de atrás para adelante y de adelante para atrás, procurando que sigan girando siempre hacia el mismo eje. 3. Si compro una llanta Bridgestone y la pincho o la golpeo, no tiene garantía. Debo comprar una nueva. Esto es falso, gente. Bridgestone tiene una garantía que te protege contra golpes y pinchaduras, donde en caso de que alguna de estas cosas te suceda a ti, Bridgestone te cambia tu llanta por una nueva y así puedes manejar muchísimo más seguro y más tranquilo. Cuéntame, ¿qué otro mito agregarías?
Ahora sí, volvamos al video original. Buenas, buenas. Hoy es un día muy importante porque estamos en los bosques de Palermo, en Buenos Aires, pulmón de la ciudad de Buenos Aires. Siempre digo lo mismo. Estoy desayunando y estoy un poco nerviosa porque hoy va a haber una juntada en Buenos Aires y voy a poder conocerlos a muchos de ustedes. Digamos que una cosa para mí es hablar a la cámara y otra muy diferente es cuando ya los conozco en persona. Me gusta mucho hablar en público, me gusta mucho el teatro, me encanta hablar a la cámara, contar historias, pero digamos que ya conocerlos como tal a ustedes y que alguien venga hasta acá para verme, no sé, o sea, es como que me pone muy nerviosa, la verdad, me pone nerviosa. ¿Para qué vamos a decir que no? Y me pone también muy nerviosa los espacios con mucha gente, entonces por eso pensé si hacerlo o no hacerlo. Pero todo esto se los digo para decirles que me estoy saliendo de mi zona de confort haciendo esta juntada con mucha gente aquí en Buenos Aires y para invitarlos también a ustedes a que se salgan de su zona de confort. A mí me genera un poco de como ansiedad social estar con tantas personas, pero me va a salir de mi zona. ¡Ay! Casi tumbo la mesa. Pero me va a salir de mi zona de confort y lo voy a hacer. Esperemos que me vaya bien. Sálganse ustedes de su zona de confort, intenten cosas nuevas, intenten cosas que les dé miedo, porque me da mucho miedo esta juntada. Tengo que confesarlo, pero lo voy a hacer. Y hoy es un buen día. Y hoy los voy a conocer a ustedes. ¿Cómo explicar lo que sentí este día? Fue un movimiento de energía muy fuerte. Me cuesta todavía creer en lo que se ha convertido la comunidad de Isa por ahí. Fue un día para celebrar, para sentirme orgullosa de mí, para reconfirmar que voy por buen camino. Que efectivamente sí he impactado de manera positiva a muchas personas con mi contenido. Gracias a todos ustedes que me ven por el apoyo. Sin ustedes, Isa por ahí no existiría. Gracias. It's right, I give it all just to have you tonight. When you say your love makes me come undone. Something perfectly wild spinning around like a child. El día de ayer fue surreal. Yo no puedo creer que tantas personas hayan venido a saludarnos. Gracias infinitas, nos hacen sentir demasiado afortunados. Y pensé que iba a poder grabar mucho más, pero no. La verdad es que nos entretuvimos bastante conversando y hablando con todos ustedes. Señores, llegó el momento de decirle adiós a Buenos Aires. Nos despedimos ya. Estamos yendo rumbo hacia Uruguay. Para poder llegar hasta Uruguay nos toca ir a una ciudad que se llama... Mi amor, dilo tú. ¿Cómo es? Gualeguaychú. Lo que pasa es que el nombre es difícil. Y ahí es la frontera como tal con Uruguay. Nosotros nunca hemos ido a este lindo paisito. Es bastante chiquito. ¿Cuántos habitantes tiene Uruguay, mi amor? 4 millones por ahí. Creo, algo así. Es bastante chiquito. Pero tenemos mucha emoción y mucha intriga de llegar a este nuevo país. Por ahora nos toca aguantarnos el trancón de Buenos Aires. Y a decir verdad, aunque estuvimos muy felices estas 3 semanas que estuvimos en Buenos Aires, 3 semanas, ya era hora de salir y ya era hora otra vez como de sentir los pueblitos y la naturaleza. Mi amor, ambulancia, ya. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río. Un abrazo y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, irme a seguir a Instagram, ir a comprar los increíbles productos de Isa por ahí. Aquí tengo yo el canguro,
el diario viajero de Isa por ahí, mejor dicho, está como para chuparse los dedos. Si quieren ser parte del taller de redes sociales que voy a estar dictando el 2 de diciembre de 9 de la mañana a 11 de la mañana hora Colombia, 11 a 1 hora Argentina, no se lo pierdan. Vayan y vean mis historias por Instagram, que por ahí voy a estar poniendo mucha más información. Un abrazo, gente, nos vemos, chao. Despídete, mi amor. Chao, gente, nos vemos en el próximo video, va a estar buenísimo. No tienes ni idea de qué es. Tú tampoco. No, lo vamos a empezar ya. Pero estoy seguro que va a estar buenísimo. En este instante, sí, no hay duda, no hay duda. ¡Ay, el tren! ¡El tren! ¡Ay! Río, despídete de la gente. Chao, gente. Me parece raro que... Respirar.